Hola, muy buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento. Bienvenidos a todas las personas. Estuvimos esperando unos minutitos para esperarle a las personas que se puedan conectar. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante en nuestro capítulo de Entendiendo las emociones y aprendiendo a gestionarlas. Bueno, nuestro tema hoy trata sobre transitando el duelo. Para ello le tenemos al licenciado Javier Roa Benítez. Y bueno, para los que no le conocen todavía, les voy a dar una breve reseña sobre él. Bueno, él es guaireño, tiene como carrera base análisis de sistemas y estuvo trabajando en varias empresas nacionales y también a nivel internacional. Certificó como coach ontológico organizacional y esto lo viene realizando desde el año 2017. También tiene escrito un libro con el nombre Preguntas que pueden mejorar tu vida. Esto fue lanzado el año pasado aquí mismo en el Club Internacional de Tetis. Y también, bueno, él dice que la combinación de análisis de sistemas y el coach es lo que le permite acompañar a las personas y organizaciones a generar conversaciones poderosas en búsqueda de logros extraordinarios. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida entonces a nuestro disertante, el señor Javier Roa, quien le habilito ahora el mismo el audio para que nos pueda dar un saludo y bueno, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches o buenas tardes a todos. Un placer estar de nuevo aquí para poder hablar un poquitito de un tema que a veces no queremos hablar, que no nos gusta. La muerte no es algo que, bueno, hablando del duelo desde la muerte, ¿verdad? No es algo que nos guste hablar, pero que es necesario tomar conciencia, ¿verdad? Aunque el duelo no se hace solamente por una muerte, lo que sí me gustaría, Claudia, que me habilites para poder compartir. Ahí ya tengo. Sí. Estaba pudiendo compartir la pantalla. Javier, Ah, ¿pueden verlo ahí? estamos viendo, ahí se va a abrir seguramente. Le quiero comentar a la gente que está conectada que primeramente vamos a explicar y hablar sobre este tema y luego al finalizar ya estaríamos habilitando para que las personas que quieran hacer consultas o de repente comentar alguna anécdota también las podamos resolver, responder y bueno, de alguna manera ayudar con este transitar. ¿Es así, Javier? Sí, vamos a tener, igual, ¿verdad? Si hay personas que de pronto quieren hacer una consulta en el momento, no quieren que se les pase, igual vos tenés el control, la gente levanta la mano, puedes indicarme y le damos acceso a la gente. La idea es que esto sea una conversación. Yo no soy ningún supermáster en esto. Sí, lo voy a hablar desde mi experiencia en este duelo que estoy transitando desde el 3 de enero y también ver desde las otras experiencias, la experiencia del coaching y de lo que las personas y mi observador lo ve en este tema de seguir el duelo para poder salir de esta pérdida que a veces sentimos. Entonces, esa va a ser un poco la metodología, Claudia. Vos no tengas problemas en indicarme o pararme si hay alguna persona que de pronto quiere consultar o ahondar sobre algo que estoy hablando en el momento también. Sí mismo. Esa libertad podemos tener. Bueno, y empecemos entonces en honor a las personas que están. eh, este ciclo de emociones que nos tocan, que empezamos con el miércoles pasado, con conociendo las emociones y aprendiendo a gestionarlas. Hoy venimos a trabajar sobre algo un poco más fuerte, que es el duelo, que también
nace a partir de una emoción, de unas emociones que se nos generan en la pérdida de lo que nosotros consideramos algo valioso. El duelo, la experiencia de la pérdida que se considera algo valioso nos lleva a un dolor y sufrimiento. Y lo único que nos puede quitar de esa situación de sufrimiento, es el duelo. Cuando perdemos algo que consideramos valioso, se produce un dolor tan profundo que nos lleva a la tristeza y en ese momento decimos que entramos en un túnel que parece que no va a acabar nunca, dependiendo del valor que le dimos a eso que perdimos. Entonces el túnel es más largo, creemos que es más largo, más corto. Pero en realidad la longitud del túnel va a depender de nosotros, de la actitud ante ese dolor y de la predisposición de quemar etapas hasta llegar a lo que se llama la aceptación, que es una etapa, una fase que nos va a permitir de alguna manera liberarnos de ese dolor, salir de ese dolor que tenemos por esa pérdida. Entonces, bueno, ¿qué es el duelo? Es un proceso interno que transitamos cuando se produce lo que nosotros consideramos una pérdida de algo valioso para nosotros, que nos permite caminar hacia la luz del final del túnel. Fíjense ustedes que repetí unas cuantas veces la palabra valioso. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el valor lo damos nosotros. Cada ser le da un valor a las cosas y cuando lo pierde puede ser terrible para esa persona y para otra persona puede ser completamente algo que no tiene sentido. Entonces, muchas veces vemos a personas que sufren porque perdieron algo y desde nuestro observador es algo que no es valioso y no podemos entender por qué esa persona está sufriendo tanto. Cada ser humano somos observadores diferentes y desde esa mirada, desde esa observación, damos valores diferentes a las personas o a las cosas. Entonces, cuando se pierde y se produce esa tristeza, debemos empezar a transitar el duelo para empezar a buscar el camino que nos lleve a la luz al final del túnel. Ahora, ¿qué podemos perder? Podemos perder dinero, y para muchas personas es lo más valioso que existe en la vida. Podemos perder objetos que son valiosos para mí, puede ser algún vehículo, puede ser algún mueble, puede ser una joya que para mí es muy valioso porque representa un recuerdo de un ser querido, una herencia, tal vez no porque tenga diamantes, sino porque simplemente eso tiene unos sentimientos metidos dentro de ese objeto. También muchas veces ocurre que hay personas que caen en una profunda tristeza cuando pierden a sus mascotas. Y es comprensible porque generamos, los que tenemos mascotas sabemos eso, que generamos un vínculo muy importante con los animales y hasta a veces estos animales nos hacen más caso que nuestra propia familia o nuestra propia gente, ¿verdad? Entonces hay un vínculo fuerte y el valor que le damos a esa mascota en nuestras vidas. También perdemos en las relaciones. Y en las relaciones que perdemos, a veces lo perdemos de alguna manera porque nosotros decidimos perderlo o porque la otra persona decidió retirarse. Yo generalmente suelo hablar de que en las relaciones, cuando existe un ganar-ganar, esa relación es buena, aunque uno de los involucrados o alguno de los involucrados crea que está
o vemos desde nuestro observador que está haciendo más en esa relación. Pero mientras esa persona que nosotros creemos que está haciendo más en la relación se sienta bien, se sienta que está ganando con esa relación, entonces es todavía una relación buena. Un consejo que yo le doy a mis hijos siempre es en el sentido de que una relación debe cortarse cuando una de las personas que está en esa relación siente que está perdiendo. Entonces, en las podemos perder relaciones y relaciones muy valiosas para nosotros, y podemos perder personas que amamos. Perdemos personas que amamos porque se fueron, porque viajaron, porque se mudaron, o lo más triste y pesado suele ser cuando perdemos a la persona que amamos porque murió. Entonces, cualquier cosa que consideramos valiosa para nosotros y se va y lo perdemos, es algo que nos produce dolor y tristeza, y que la única manera de poder salir de esa situación es a través de el duelo. Y acá hago un pequeño paréntesis para hablar un poquitito del apego y del amor. Generalmente el dolor más grande se produce cuando más apego tenemos a eso que perdimos. Y ese apego muchas veces es porque nosotros sentimos que eso que tenemos nos da satisfacción, nos da seguridad, nos produce alegrías, tapa nuestros miedos. Hay un montón de cosas que nos dan las cosas o las personas cuando le tenemos apego. El apego se genera por eso, entonces no queremos perderlo, porque al perder sentimos de que perdimos seguridad, de que no valemos. Por ejemplo, alguien en una relación, alguien que se va, nosotros tenemos mucho apego, me da la seguridad, me da autoestima, y cuando me deja me siento como abandonado, me siento como que no valgo, y también empiezo a hablarme a mí mismo con palabras no tan deseables. En cambio, en el amor, muchas veces cuando se tiene amor es más fácil poder transitar el duelo y llegar a la etapa de la aceptación, que es lo que buscamos. Y hablando de esto, quise traer para ustedes este diálogo que tuvo el Principito con su rosa, ¿verdad? Y dice: te amo, le dijo el Principito. Yo también te quiero, respondió la rosa. Pero no es lo mismo, respondió él, y luego continuó. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es adueñarnos o desear algo para complementarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Entonces, las carencias que tenemos, muchas legítimas, ¿verdad? Esa necesidad de sentir un cariño, de un mimo, mismo decía, hablaba de las mascotas, ¿verdad? Necesitamos alguien que nos haga la fiesta cuando llegamos a la casa. Entonces, esas carencias que pueden ser grandes o pequeñas, nosotros lo cubrimos con algo que queremos, con algo con lo que tenemos apego. Y muchas veces lo peligroso es tener apegos a cosas materiales, porque nos van a producir dolores más fuertes, o sobre todo en esta incertidumbre de este tiempo en que estamos viviendo. Muchas veces ocurre que estamos pensando que algún negocio, algo que nos estaba generando dinero, empieza a decaer, y tal vez no es tan terrible, tal vez tenemos muchas otras cosas valiosas alrededor nuestro que no nos damos cuenta, pero cuando vivimos en el tener, nos preocupa más perder eso que perder afecto.
perder personas que están alrededor nuestro. Entonces, el apego nos lleva a eso. El querer es estar apegado a algo. Y esto lo leí en algún lugar, lo escuché. A una rosa cuando la quiero la arranco y pongo en un florero y la vuelvo de mi posesión. En cambio, cuando la amo, le dejo en la planta, la cuido y le dejo la posibilidad de convertirse en semilla y que vuelva a ser una nueva planta. Cuando miramos las cosas desde el amor, definitivamente las cosas que perdemos va a ser más fácil transitar el duelo, va a ser más fácil llegar hasta la luz al fondo del túnel. ¿Y qué emociones emergen en una pérdida? La más fuerte de las emociones que emergen es la tristeza. ¿Y cómo puedo hacer yo para salir de esa tristeza o por lo menos alivianarla? Me puedo hacer esta pregunta: ¿qué realmente es lo que me entristece? ¿Qué creo que perdí? Por supuesto, si es una pérdida por muerte, esta pregunta es obvia. Igual, ¿qué valor tenía para mí eso que perdí? Es una pregunta que podemos hacernos, siempre sacando la muerte de un ser querido de este contexto. ¿Y cómo podría ser un duelo para elaborar la pérdida y honrar lo importante que fue eso para vos? O sea, ¿cómo yo puedo hacer para mirarlo desde otro observador y poder honrar a eso que perdí? Ya sea en una relación, ya sea una persona a quien quería. Y si hay algo que necesitaría hacer para estar en paz. A veces nos quedamos empantanados en esa tristeza y en ese pensamiento de que ¿por qué me ocurrió a mí? Eso a mí nomás luego me ocurre, el mundo está más o menos en contra mío. En cambio, las cosas ocurren. Lo que podemos hacer ante esas cosas es ver la mejor manera de asumir lo que ocurre, de aceptarlo, para así poder transitar hacia la paz, a tener paz, que es lo que finalmente queremos. Y otra emoción que emerge es el miedo, por lo que les decía, ¿verdad? Porque cuando tenemos apego a las cosas o a las personas, ese apego casi siempre nos da seguridad. Entonces, al perderlo tenemos miedo porque también sentimos que se nos fue la seguridad, que perdimos esa seguridad. Ahora les quiero hablar un poco de las etapas del duelo. Hay muchos estudios sobre las etapas, sobre el duelo, y muchos hablan de etapas. En este caso, yo les presento estas etapas. La etapa cognitiva, el momento en que nos enteramos y que tenemos conciencia o tomamos conciencia de que perdimos algo. La etapa emocional, que es todo lo que ocurre al darnos cuenta que perdimos algo, todo lo que ocurre dentro nuestro, todas esas emociones que tenemos dentro nuestro. Y la etapa de cierre, que es una etapa anhelada, porque es una etapa en donde empezamos a salir o salimos definitivamente de ese proceso de dolor y de tristeza que nos ocasiona una pérdida. En la etapa cognitiva aparece la negación. No, esto no está ocurriendo, minimizamos, nos preguntan las personas que saben que tuvimos una pérdida, nos preguntan y nosotros como que evadimos, no, yo estoy bien. Hay una negación al principio, es muy frecuente que ocurra. También quiero decirles que no necesariamente cumplimos todas las etapas. Yo les voy a hablar de mis duelos, que es mi experiencia, y van a poder ver que yo me salté unas etapas.
Luego está la etapa de la fase en realidad de racionalización dentro de la etapa cognitiva, que es cuando yo me doy cuenta y alguien me explica lo que sucedió y tomo razón de que de cómo está la situación de eso que perdí. Generalmente cuando es algo, cuando no es la muerte, sentimos que podemos recuperarlo y muchas veces es contraproducente, ¿verdad? Porque sí lo perdimos, pero yo creo que lo puedo recuperar o tengo esas esperanzas, entonces mi duelo cada vez que me dan una pequeña esperanza, por ejemplo, en una relación de pareja me da una pequeña esperanza, vuelvo y luego me vuelven a cortar, entonces mi duelo vuelve a foja cero. Luego en la etapa emocional generalmente hay una protesta por, por una rabia, por lo que perdimos. Luego tenemos luego está la tristeza que nos ocasiona. Esto está presente en todo lo que perdemos, aunque sea por un rato. La tristeza está en el momento de la pérdida. Eso es inevitable. El miedo, como les dije, porque estamos apegados a eso que perdimos, entonces tenemos miedo y tenemos miedos. El miedo es una construcción social, es una emoción que tiene una construcción social, como lo habíamos hablado en la conferencia anterior, y generalmente tiene que ver con los valores que manejamos. Y finalmente viene la aceptación emocional. Acepto que esto ha ocurrido, acepto que no lo puedo cambiar, acepto que las cosas son como son. La aceptación no necesariamente es estar de acuerdo. Generalmente en nuestra cultura, aceptar es para nosotros sinónimo de estar de acuerdo. La aceptación en realidad es las cosas son como son y lo acepto. Y una vez que lo acepto, hago lo posible y veo qué recursos tengo para evitar que eso que ocurre impacte lo menos posible sobre mi persona. En esta etapa de coronavirus y con la cuarentena, en cierta forma hay una pérdida de libertad porque nos indican, sobre todo en las primeras fases, o porque el miedo a que nos tome esa enfermedad hace que también nosotros mismos nos estemos restringiendo de salir y todas esas cosas. Entonces, el COVID está, yo acepto que el COVID está, porque no puedo hacer nada contra eso. Pero sí lo que puedo, nada contra la presencia del COVID, pero sí lo que puedo hacer es todo lo que esté a mi alcance para evitar que tal vez el COVID me llegue a mí, me infecte o yo sea transmisor hacia otras personas. Esa es la aceptación. Luego tenemos una etapa de cierre en donde aparece el perdón, sobre todo cuando pensamos que esa pérdida se generó por efecto de algún error grande de la persona que ocasionó esa pérdida, o porque alguien tiene la culpa de esa pérdida. Y el perdón no es solamente el perdón hacia la otra persona, sino que el perdón hacia nosotros mismos, porque acá también lo que hace es hacernos sentir muy mal porque creemos que en algo fallamos y por eso estamos viviendo la situación en que vivimos. Entonces, perdonarnos es muy importante. Y perdonar también, ¿verdad? Al perdonar yo dejo de ser esclavo de aquella persona a quien no perdoné nunca. Entonces, es una etapa también importante dentro del duelo. Luego está la etapa de la gratitud. El agradecer
el haber tenido ese objeto, esa persona conmigo. Y acá es donde es muy importante y juega un rol muy importante el amor. Porque desde el amor yo puedo ver que fue importante que lo haya tenido y todas las cosas buenas que pasé con esa persona o que pasé con eso que perdí. Y ahí, al darme cuenta desde el amor con eso, surge en mí la gratitud de que haya pasado eso que pasó, aunque en este momento lo haya perdido. Y finalmente hay una etapa que no todos lo hacen, pero también es una etapa importante dentro del proceso de duelo, que es generar los nuevos apegos, ¿verdad? Dicen la gente, reconstruir mi vida, generalmente, sobre todo cuando hay una pérdida de personas en relaciones, ¿verdad? Pasar todo este proceso y volver a generar nuevos apegos. Estas son básicamente todas las etapas y las fases que vamos llevando, que existen dentro de un duelo, pero que no necesariamente todos pasamos por todas las fases, ¿verdad? Algunas las saltamos, de algunas salimos y volvemos, como les decía, esa esperanza de volver a recuperar eso perdido muchas veces hace que volvamos cuando nos damos cuenta que es imposible eso, volvamos a foja cero dentro del duelo. Y ahora, si no tienen hasta acá alguna consulta, quiero pasar a hablar un poquitito del duelo por muerte, que es uno de los duelos más fuertes, uno de los duelos que sí nos pueden dar esa fortaleza para seguir nuestra vida después de haber perdido a alguien. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Bueno, al parecer no. A ver un poco, si alguien quiere que le habilite el audio o me puede enviar un mensajito por WhatsApp también, ¿sí? Por mensaje de texto también. Bueno, yo creo que no hay ninguna consulta, Javier. Bueno, sí, sigamos entonces. Hablemos del duelo por muerte. Y este es un duelo muy especial, ¿verdad? Porque si bien muchos a veces tienen como entran en la fase de negación y esa sensación esperanzadora de que podría recuperarse lo perdido, eh, hay alguna esperanza por ahí de algo. Finalmente, cuando entramos en la fase de racionalización, caemos en cuenta que no existe absolutamente ninguna esperanza de recuperar lo perdido. Tal vez es la única pérdida que nos deja sin esperanzas de recuperación. Porque si yo pierdo un objeto, si yo pierdo dinero, tal vez digo, trabajando duro puedo volver a recuperar ese dinero. Si yo pierdo una relación de pareja, una relación con mi hijo o con alguien a quien le tengo afectos y de repente se rompe esa relación, existe siempre la esperanza de volver a componer esa relación. Pero cuando ocurre la muerte, quedamos totalmente sin ningún tipo de esperanza. La única manera de poder salir es decir, bueno, de aquí para adelante tengo que trabajar en el duelo y tengo que trabajar en la aceptación. Por eso un duelo bien llevado puede ser corto si se realiza por otro tipo de pérdidas donde la esperanza juega hasta un papel en contra, como les decía, ¿verdad? O sea, si en el duelo por muerte, al no tener esperanzas, entonces vamos quemando fases más rápido tal vez que si tengo una esperanza de recuperación, no lo logro a medias y vuelvo a perder, entonces vuelvo a un círculo en donde no voy a poder salir nunca.
Y en el duelo, haciendo un resumen, tenemos estas fases, ¿verdad? La negación, no queremos creer lo que ocurre, el enojo, y el enojo muchas veces no es solo por la muerte, no es por la muerte misma. El enojo es a veces con nosotros mismos por no haber hecho algo más por esa persona. Le tenía que visitar, dije que le iba a visitar la semana pasada y no me fui, ahora está muerto, le tenía que llamar por teléfono, tenía que hacer algo para esta persona y mirar lo que ocurre ahora. Hay un montón de enojos que realmente por encima del enojo hacia la muerte misma, que nosotros generamos en nosotros mismos. Y están los enojos si esto ocurrió por algún accidente y alguien fue el culpable de ese accidente, o creemos que es el culpable de ese accidente. Hay una etapa también de negociación, una etapa que no todos pasan, pero sí, finalmente es una etapa en donde se trata de buscar alguna solución espiritual o algún efecto Lázaro, ¿verdad? Que reviva a mi muerto, bueno, que dura muy poco en realidad, porque al caer en cuenta que eso es imposible, entonces muy pronto lo largamos. Mucha gente también entra en una etapa de depresión en el duelo. Ocurre que en el duelo, cuando estamos en un proceso de duelo, o cuando tenemos una pérdida muy grande en realidad, la primera etapa es una etapa de mucho movimiento, es una etapa en donde mucha gente nos rodea, nos pregunta, es una etapa de mucho mimo, le llamaría yo, porque es nuevo, porque la gente se entera que te ocurrió eso, porque en ciertas creencias y religiones se hace el novenario, se hace la misa, nos encontramos de nuevo, encontramos a gente que tal vez no pudieron acompañarnos en el velorio, encontramos en la misa o nos llaman por teléfono. Hay una etapa en donde de alguna manera estamos rodeados de personas y como que todavía no nos damos cuenta de la soledad que finalmente nos produce o la nostalgia que nos produce haberle perdido a esa persona o no aparecen los miedos, porque todavía estamos rodeados. Esa etapa yo le llamo el golpe del deportista. Cuando se practica deportes y a veces ocurre algún golpe, algún esguince, en el momento que ocurre el esguince hay un dolor muy fuerte. Luego, como que de alguna manera está caliente todavía, entonces no se siente tanto el dolor. Entonces esa es una etapa de la que yo hablo también ante una muerte. Pero luego, pasado el tiempo, a veces 6 meses, a veces un poco menos, la gente empieza a volver a su rutina y se olvida de nosotros, que estamos convalecientes con un duelo. Entonces ahí es como que ese esguince se enfrió y ahí empieza a doler. Y ahí es donde tenemos mucha necesidad de la gente que nos ama, la gente que nos rodea, la gente que pueda apoyarnos, la gente que pueda ser empática con nosotros, porque necesitamos que nos entiendan. No necesitamos que vengan a minimizarnos lo que nos está ocurriendo. Porque recuerden, lo que yo estoy sintiendo es porque siento que algo muy valioso para mí se perdió. Por lo tanto, esa es la dimensión que yo le doy al dolor y a la tristeza. Entonces yo no necesito a alguien que venga y me diga, no, tranquilo, llora todo lo que quieras, esto ya va a pasar y cosas como esas. Yo necesito una contención, necesito empatía, necesito conversar. Tampoco no necesito
esa compasión de que me diga, pobrecito, casi perdiste esto, le perdiste a tu mamá, le perdiste a tu papá, sí, te entiendo, qué sé yo, y otra vez, en vez de ayudarme, me estás hundiendo más de lo que yo necesito. Y entramos muchas veces, mucha gente entra en la etapa de la depresión. Finalmente, esa luz en el final del túnel es la aceptación. Es el momento de aceptar que ocurrió lo que ocurrió, que es irreversible y que lo que puedo hacer yo es en realidad homenajear a eso que perdí, homenajearle a la persona que perdí, ver cómo yo puedo hacer que de alguna manera ese recuerdo, eso que hizo esa persona que perdí, permanezca en mi vida y permanezca en la vida de los demás. Yo les voy a hablar de mis dos duelos. Acá les presento a mi papá, don Miguel Ángel Roa. Él decía que era el hombre de 100 profesiones y 1000 miserias. En realidad tenía título de profesor de educación física, de perito agrónomo y de técnico constructor, y era un autodidacta. Hacía letreros, carrozas, escenarios, era carpintero, albañil, artesano en cuero, hacía serigrafías, era un hombre múltiple. Tal vez una de sus obras más emblemáticas es La Paloma, que representa al Espíritu Santo en la visita del Papa Juan Pablo II en Villarrica. Él falleció el 1 de julio de 1998 a los 57 años, muy temprano, en un procedimiento de cateterismo. Les presento a mi mamá, doña Elba Benítez, viuda de Roa. Era una mujer valiente, dedicada, amorosa. Tenía también varias profesiones: modista, peluquera, profesora de trabajo y tecnología. Enviudó hace 22 años y falleció el 3 de enero de este año, a los 82 años, también luego de un procedimiento de cateterismo. ¿Por qué hago énfasis en el motivo de la muerte? Hago énfasis porque ambas muertes fueron sorpresivas, demasiado sorpresivas. A ambos, en una coincidencia brutal, solamente estuvieron en el hospital creo que 3 o 4 días, máximo. Ellos entraron caminando, por llamarlo de alguna manera, a un centro asistencial y salieron muertos. Entonces, con papá mucho menos estuvimos preparados porque falleció a los 57 años, y con mamá tampoco, ¿verdad? Habíamos compartido con ella la Navidad y no nos imaginamos nunca que ya la siguiente vez que le veríamos iba a ser en un hospital. Entonces, aquí les quiero mostrar un poquitito mis etapas de duelo, muy diferentes, porque soy una persona diferente, porque hoy soy una persona diferente a que cuando falleció mi papá hace 22 años. Tengo una mirada diferente del mundo, tengo otro tipo de valores, por llamarlo de alguna manera. Entonces, los duelos y las etapas de duelo entre ambos fueron diferentes. Con papá tuve una etapa de racionalización, que fue cuando yo llegando a IPS, porque no me habían contado que él falleció, yo estaba saliendo del ascensor y el cuerpo de papá entrando en camilla, ya con la sábana mortuoria. Le veo a mi hermana y le pregunto qué ocurrió. Y me dice, no aguantó su corazón, tenía el 80% fundido. Por lo tanto, si salía de esto, iba a tener que vivir con oxígeno y acostado durante toda su vida. Entonces, ahí vino un poco el tomar conciencia, razonar sobre eso, y ahí ya surgió la gratitud. La gratitud porque haya descansado y no tenga que ir a vivir con oxígeno en la cama.
porque como les había mostrado, era un ser hiperactivo que iba a ser imposible mantenerlo en cama, o por lo menos él no se iba a sentir muy bien. Tuve mi etapa de protesta, ¿verdad? ¿Por qué se fue tan temprano? ¿Por qué se fue tan joven? Todavía no pude devolverle todo lo que él me dio. Por supuesto, la tristeza de esa pérdida, que nunca estamos preparados, por más de que sea sea un proceso muy largo, una enfermedad muy larga, nunca estamos preparados para una pérdida. Tuve miedo por mamá, porque se quedaba sola, y yo sabía que papá manejaba toda la casa y que, bueno, de alguna manera ella iba a sentir esa soledad, hasta que acepté emocionalmente y pude vivir con esa situación de haberle perdido a mi papá. Pero quedó una basurita siempre. Y esa basurita era cada fecha importante, cada mes de julio, porque él falleció el 1 de julio, cada mes de julio era un mes pesado emocionalmente para mí. Es más, hasta sentía que me ocurrían cosas que no debieran ocurrirme dentro de ese mes. Mi observador era muy de tragedias. Hasta que 15 años después de la muerte, el día que cumplió 15 años de muerte de mi papá, miré desde la gratitud, descubrí la gratitud. La gratitud de trato de hacer algo importante, algo que para mí considero importante en homenaje a él. Y es algo que me olvidé el miércoles pasado, que fue 1 de julio, cuando se cumplían 22 años del fallecimiento de papá, y que pude regalarme la conferencia sobre las emociones. Luego con mamá, ya con este nuevo ser, esta nueva mirada hacia mi mundo, mis etapas fueron la racionalización, que darme cuenta que sí, que ya falleció. También las explicaciones que los médicos nos dieron fueron de alguna manera un paño frío para entender. Ella se le hizo el cateterismo, pero quedó con muchísimos coágulos corriendo por toda la sangre y iba a ser una bomba de tiempo, que en cualquier momento uno de los coágulos podía entrar en algún lugar y producirle un infarto o una serie o lo que sea. Entonces ahí en esa etapa de comprensión de esa situación y de la vida que ella podía llevar después de salir, si salía de eso, fue muy importante. La tristeza, por supuesto, siempre está presente, es muy fuerte, pero muy rápidamente yo salté a la aceptación emocional. Y fue muy, muy rápido. Pude asumir esa pérdida, sentir que de alguna manera ella hizo muchas cosas, que fue una mujer muy importante, no solo para su familia, para sus hijos, sino que también para su comunidad. Y que bueno, que era momento en que ella descanse de alguna manera si iba a quedar inválida. Era algo que ella en sus oraciones y en su fe siempre pedía, ¿verdad? Que muera cuando ya ella iba a ser, o sentía que iba a ser una carga, y yo creo que se le cumplió de alguna manera. Y finalmente la gratitud, ¿verdad? Entre la aceptación y la gratitud eso fue de momento. De hecho yo creo que fue muy rápido, extremadamente rápido, porque todo lo que expresé en el momento en la misa de cuerpo presente que lo hicimos, en una locución de agradecimiento a quienes nos estaban acompañando,
ya salían desde la aceptación, desde la gratitud y desde el amor. A no todos les puede ocurrir esto maravilloso que a mí me ocurrió en el sentido de poder hacer unos saltos tremendos dentro de mi proceso de duelo, sobre todo con mamá, ¿verdad? Muchos debemos pasar por casi todas estas fases para llegar finalmente a liberarnos, para llegar a la aceptación. Y esto también es un poco temporal, ¿verdad? Temporal en el sentido de que muchos estudiosos hablan inclusive de como mínimo un año, porque en ese un año pasamos diferentes momentos y fechas que nosotros consideramos importantes y que nos gustaría tenerle a ese ser querido con nosotros. Bueno, habiéndoles contado esto, quiero un poco, desde mi visión, darles qué es lo que puede impedirnos cerrar el duelo. Esa necesidad de sentirnos acompañados, de que nos presten atención, y usamos el evento, usamos el luto para generar de alguna manera compasión. En otras épocas, muchos de los que están acá, que son de mi generación, saben que en otras épocas inclusive se llevaba el luto, la ropa, las mujeres ropa negra, los varones portábamos alguna cinta negra en el brazo, en el bolsillo, y tenían sus tiempos. Creo que por la madre eran 3 años, por el padre 2 años, no sé por qué esa discriminación. Mi abuela cuando enviudó llevó luto negro, ropa negra, absolutamente negra, durante 7 años. Y a partir de ahí empezó a usar ropa entre gris, blanco y negro, lo que se llama medio luto. Entonces, eso también hace que la gente nos vea y de nuevo empiece con ofrecernos ese afecto, esa compasión, porque nos ve que perdimos algo. En esta época en que ya no tenemos esas cosas, en que rápidamente nos enteramos por redes sociales que ocurrió un evento, una pérdida de esto, tal vez más rápidamente ocurra esto que les hablaba del enfriamiento. Más rápidamente la gente nos deja solos, entre comillas. Entonces, como el ser humano necesita caricias, de alguna forma, y no estoy hablando de la caricia física, estoy hablando de las caricias del mimo que podemos sentir con una palabra, que podemos sentir con un acompañamiento, con ese estoy contigo. Entonces, cuando no lo encuentra, lo busca. A veces no entendemos por qué un niño arma berrinche y finalmente terminamos retándole a ese niño y ese niño se queda contento. ¿Por qué? Porque él arma el berrinche porque está buscando caricias y como no consigue esas caricias tiernas, entonces consigue las caricias del reto que finalmente para él en su sentir son caricias. Y nos ocurre a todos, ¿verdad? Entonces esto también nos pasa lo mismo, ¿verdad? No estoy bien, lo que pasa, ¿qué le pedí? Y hace cuánto, hace 6 años, y qué sé yo, y andamos todavía por ahí. No nos permitimos salir del duelo. El juicio social. Si no me muestro triste, deprimido y sin ganas por la pérdida, entonces no me duele o no le quería a esa persona. Y eso yo lo viví. O sea, yo lo viví en este tiempo. Mi mamá falleció hizo 6 meses de su fallecimiento. Y como les dije, yo muy rápidamente salí de este proceso, entré en el proceso de aceptación y gratitud. Entonces, como que la gente me mira de costado, así, che, vos no estás triste porque tu mamá murió. Y no, en realidad no estoy triste porque ella murió. Estuve triste porque me dolió su muerte. Le extraño muchísimo. Se generó como
una emoción hacia mí del no querer viajar más a Villarrica, que es como una protección que estoy teniendo ahora. Pero después, por lo general, estoy con un estado de ánimo fantástico y como siempre le digo a las personas, hoy es el mejor día de mi vida. Y todos los días son el mejor día de mi vida, porque estoy rodeado de muchas cosas y tengo muchísima gratitud por lo que tengo. Entonces, este juicio social a veces hace que nos retractemos y que cuando estamos por salir del duelo, por algún juicio de estos, entonces volvamos a retroceder en fases. Esto tenemos que tener mucho cuidado porque si vamos a hacer lo que a la gente les gusta, si vamos a hacer lo que la gente piensa que tenemos que hacer, entonces nunca vamos a tener la vida que queremos. Siempre vamos a tener la vida que nos toca. La creencia que mediante el estado de ánimo de resignación demuestro mi gran amor por lo perdido también es un factor que nos impide cerrar el duelo. Y esto que les hablaba, ¿verdad? El paso del tiempo con sus eventos y fechas importantes. Festividades de fin de año, mi cumpleaños, el cumpleaños de la persona que falleció, el Santo Ara, la fiesta patronal que nos íbamos todos y compartíamos todos. Hay un montón de eventos. También pueden ser eventos como por ejemplo nacimientos. Mi hija menor nació después de que haya fallecido mi papá. También esas cosas nos generan de alguna manera evitan que cerremos el duelo. Yo les voy a contar los factores que a mí me hicieron cerrar el duelo con la muerte de mamá. Pero eso es a mí. Eso es mi observador, es lo que yo sentí, es lo que yo viví. Javier. Es fácil, sí. Sí, aquí tengo una consulta, creo, del señor Jorge. Le voy a habilitar el audio, entonces, como para escucharlo un poquitito al señor Jorge, si ahí le habilité el audio. Señor Jorge, ¿qué tal? Hola, señor Jorge, ¿me escucha? ¿Sí puede activar su audio? ¿Ahora? Sí, le escuchamos perfectamente. Bueno, buenas tardes para todos. Javier, hola Jorge, buenas tardes. Como siempre, te felicito, excelente como siempre de tu disertación. Te quiero hacer una consulta. Yo he escuchado a mucha gente, amiga, que dice cuando pasa un duelo, por culpa mía se siente culpable, falleció mi esposo, falleció mi papá. Y esa culpa que siente a veces la gente, ¿la tiene para toda la vida o con el tiempo se va olvidando esa culpabilidad que siente? No sé cuál es el motivo, pero mucha gente dice, por mi culpa falleció papá. Jorge, la culpa es una emoción de construcción social. La culpa es una emoción que se genera a partir del sentimiento de que rompimos algo de los valores que teníamos. Por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Por mi culpa falleció papá porque no le llevé cuando me dijo que le dolía el pecho, no le hice caso, entonces no le llevé al doctor. Podría ser porque yo ocasioné un accidente en donde se iba conmigo mi papá, entonces fruto de ese accidente él falleció. Pueden ser muchos factores, pero siempre son, y después están las otras culpas, ¿verdad? No le hice mucho caso, nunca luego le presté atención. Hay muchas culpas que cargamos, por un lado por las cosas que no hicimos así de forma inmediata, como ser, por ejemplo, llevarle a un centro médico cuando me dice que le molesta algo,
y otras son culpa de las cosas que no hicimos, ¿verdad? De lo que dejamos de hacer en el sentido de llamarle por teléfono, visitarle, estar con ellos en algún momento importante de su vida y cosas como esa. Es exclusiva responsabilidad de cada uno salir de esa culpa. ¿Y cómo salgo de esa culpa? Perdonándome. Perdonándome es la única forma en que yo puedo salir de la culpa. Y a veces podemos pensar, pero qué egoísta perdonarme a mí mismo. En realidad no te estás perdonando a la persona que sos hoy. Le estás perdonando a la persona que fuiste. Y que probablemente en ese momento en que vos crees que tuviste la culpa, estabas haciendo lo que vos creías que era lo mejor que se tenía que hacer. Entonces, hacer esa mirada hacia ahí y decir, yo me perdono por esto, es lo único que me va a quitar de la culpa. Si yo no hago eso, voy a tener la culpa de por vida. Hay gente que lo supera y hay gente que lo tiene de por vida, ¿verdad, Javier? Sí, así como te digo, ¿verdad? Si la persona no se perdona a sí mismo, es muy difícil que supere una culpa. Y va a vivir con eso siempre, ¿verdad? Es un estado muy desagradable, en realidad, pero es muy común, lamentablemente. Por eso estamos nosotros, un poco los coaches, con quienes las personas conversan, tienen las sesiones y empezamos a trabajar esas cosas no como una terapia, no desde la terapia. Trabajamos desde el cambio de observador, desde cambiar un poco nuestra observación, así como te dije, una de las cosas es fíjate que no eras la misma persona, que los valores que tenías o las cosas que creías que tenías que hacer en ese momento no son las mismas que ahora. Entonces, sí, hay gente que sale. Muchas gracias, Javier, y felicitaciones. Gracias, Jorge. ¿Hay algo más, Claudia, o seguimos con esto? Podemos seguir, Javier, sin ningún inconveniente. Okay. Aquí, bueno, a modo de comentarte nada más los comentarios a través del chat. Bueno, excelente la charla, gracias. Y tengo un mensaje que, bueno, dice, el transitar o hacer el duelo, vivirlo, supone un aprendizaje donde salir fortalecidos es el objetivo, que, bueno, podemos entenderlo así. Sí, porque la tristeza nos quita fuerza, nos quita energías y fortalecernos es salir de ese estado de tristeza. Bueno, entonces yo les cuento un poquitito cómo yo salí, cómo yo cerré mi duelo. Primero, la aceptación de que la pérdida es irreversible. No hay nada, absolutamente nada que pueda hacer, ni aunque viva arrastrado por el mundo, que haga que yo le recupere a mi mamá, que mi mamá resucite. No hay nada. Así me encadene por alguna cosa o haga lo que haga, eso no va a ocurrir. La visión de lo valiosa y fructífera que fue la vida de mi mamá y que cumplió con creces su misión en la tierra. Y esta es una observación desde mi ser, ¿verdad? Y es una observación un poquitito sobre todo lo que hizo por nosotros y todo lo que hizo por muchas otras personas y por la comunidad. Al ser docente siempre tiene y al ser docente de niños, ella era también docente de niños de escuelas especiales, por lo tanto yo creo que hay mucho valor en lo que entregó ella en su momento y en su vida. La satisfacción como hijo de haberle dado y hecho lo que estaba a mi alcance para aportar a su felicidad. Y acá, aclaro, no se trata de dinero, sí de atención, llamadas, estar con ella, hacerle saber cuánto le quería y le agradecía. Y acá aprovecho para invitarle a aquellos que aún tienen a sus padres a hacer esto.
El dinero sí es importante, tal vez, a veces se quieren comprar algunas cositas, que a lo mejor podemos cubrirlo con eso. Pero ellos, sobre todo cuando se están poniendo mayores, lo que en realidad necesitan es atención. Es que le llamemos un minutito, hablemos con esa persona, y decirle cuánto le amamos y le agradecemos. No debemos de cansarnos de decirles gracias y de decirle cuánto le amamos. Ya sabe luego, sí, a lo mejor ya sabe luego, pero nunca va a estar por demás. Y además, como la palabra es generativa, cuando escucha que le amo, cuando escucha mi gratitud, cambia su mundo en ese momento de su emoción. La seguridad y la fe mía de que está en un lugar en que lo que profesamos esta fe, la fe que yo profeso, quisiéramos estar en algún momento. Yo tengo la seguridad de que mamá está en un mejor lugar, en un lugar sin sufrimientos y en un lugar en donde todo es paz, todo es amor. Esa es mi fe. Tal vez otras personas no lo tengan o no crean en eso, pero esa es la mía y me sirvió para salir del duelo, para cerrar mi duelo. Y la gratitud de haberle tenido en mi vida. Le tuve 54 años copido. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir a la vida de sentirme acompañado por una mujer tan maravillosa durante todo ese tiempo de mi vida? Y otra certeza que tengo es que como toda mamá, en donde esté, su anhelo más grande es que yo sea feliz. Yo creo que acá hay personas que son madres, hay gente que tiene madres, y yo estoy seguro que si le pregunto qué quieren para sus hijos, me van a responder que quieren la felicidad. Y quieren la felicidad para sus hijos durante toda la vida de sus hijos. No quieren la felicidad de sus hijos mientras ustedes vivan nomás. Mientras yo viva como mamá, que sea feliz mi hijo. Cuando me muera, que esté triste y arrastrado por el mundo. No existe eso. Una mamá, esté donde esté, en la dimensión que esté, quiere la felicidad de sus hijos y de sus seres queridos. Entonces, mi mejor manera de homenajearle, mi mejor manera de darle gracias, es siendo feliz e intentando transmitirle felicidad a los demás y acompañarles desde la palabra y desde mis conocimientos a buscar ese camino de felicidad de cada uno, a buscar en cada uno su grandeza, porque nacemos siendo pepitas de oro y a veces las personas nos hacen creer, o nuestras conversaciones nos hacen creer que somos tiritas de cobre. Entonces, la mejor manera de yo homenajear a la mamá es siendo feliz. Y eso es lo que pretendo. Y este poema escocés lo encontré hace 2 o 3 días, porque yo estoy seguro, tengo la seguridad plena que todo ocurre para algo, no por algo. Va al pasado, es para adelante. Y esto ocurrió para algo. Encontré este poema que voy a intentar leerlo y ya les agradezco la comprensión si por ahí la garganta me juega una mala pasada, pero sí me encantó. Dice: puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlo y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartes. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda, o puedes hacer lo que le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.
Este poema creo que engloba absolutamente todo mi visión sobre cómo ir cerrando un duelo. Yo creo que acá está compactado toda esta parafernalia que les hablé, todas estas cosas que les hablé, está encerrado en este poema maravilloso que no tiene más de 10 líneas y cómo tiene tanta sabiduría y tanto poder. Y para ir terminando, a los que seguimos vivos, necesitamos recordar que la muerte definitiva no ocurre con la ausencia de nuestros signos vitales. Ocurre cuando caemos en el olvido. Por eso, yo creo que lo mejor es pasar la vida regalando sonrisas, siendo buenas personas. No vamos a seguir en los recuerdos por los títulos que tenemos o por la cantidad de posesiones que tenemos. Siempre nos van a recordar por el impacto positivo que pudimos dar a las personas que pasaron en nuestras vidas. Yo con el coaching descubrí este propósito en mi vida, y si bien es cierto, la vida me regaló profesionalmente muchas satisfacciones y muchas cosas que yo consideraba un éxito, como ser gerente de tecnología de una de las compañías telefónicas más grandes del Paraguay por mucho tiempo. De eso nadie se acuerda a esta altura. Pero yo estoy seguro que se van a acordar de lo que pude sembrar en cada una de las personas en el acompañamiento a lograr una vida feliz. Yo les agradezco la atención que tuvieron, les agradezco que hayan estado acá conmigo compartiendo este momento. Si hay alguna pregunta, escucho. Mientras tanto, les muestro quién soy. Mi nombre es Javier Roa Benítez, ya fui presentado y estos son mis contactos. Estoy a las órdenes de ustedes cuando gusten. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Quisiéramos también dar las gracias al Comité de Cultura que está apoyando esta iniciativa, ¿verdad? Con estas charlas que nos motivan y nos dan una visión diferente. Quisiera leerte unos mensajitos que te hace llegar la gente, ¿verdad? Entonces dice: excelente exposición de una transición muy dolorosa. Gracias por compartir ese proceso de enseñanza. También por otro lado, excelente. Cambio rotundamente mi pensamiento. A veces pensamos que no podemos superar cosas pequeñas, pero al lograr superar una pérdida de esa dimensión nos damos cuenta de nuestra capacidad de superar cada obstáculo de la vida, dice Giselle. Y bueno, excelente, Javier, muchas gracias. O sea que tenemos bastantes mensajitos en donde creo que a la gente le tocó mucho tu exposición, Javier. En el último momento te sentimos un poco quebrado y bueno, es obviamente porque es una parte tuya que estás compartiendo con nosotros para poder asimilar también este proceso y animarle a las personas que están pasando por esta transición, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber si por ahí hay gente que quiera hacer alguna consulta. Sí, voy a pedir que seamos breves porque ya estamos en la etapa final, pero me preguntan, ¿cuánto puede durar el duelo? ¿Y qué uno le puede decir a una persona que está pasando por este dolor como para superar? ¿Qué palabras usamos, Javier? Bueno, en primer término, el duelo depende de cada persona. Les había contado cuáles son los factores que pueden ser que no me dejen salir. Y entre esos factores que casi nunca está en nuestra elección es el tiempo. Es ese un año en que pasamos mi cumpleaños, el cumpleaños de la persona que se fue, si era mi papá el día del padre, mi mamá el día de la madre, si compartía con ellos las fiestas de fin de año,
sea, todo ese proceso, y no solo el mío, ¿verdad? El cumpleaños de mi hija, el cumpleaños de mi hijo. Hay un montón de acontecimientos en fechas en donde nos encantaría que esa persona esté y ya no está. Entonces, esa es una parte, ¿verdad? Del duelo que podemos transitar y que generalmente es lo que dura como mínimo. A no ser de que se tengan otras miradas y otras visiones, como las que yo tuve, ¿verdad? ¿Qué le decimos a las personas? En realidad las palabras casi no sirven en estos momentos, porque no tenemos palabras en realidad de consuelo. Lo que podemos es acercarnos, ofrecerle, por sobre todo escucharle a la persona, más que hablarle, es escucharle a la persona. Y ser empáticos, no minimizar lo que escuchamos, no decir, eso ya va a pasar así nomás luego, es no contarles lo que pasamos, ¿verdad? Porque muchas veces somos personas que no escuchamos y creemos que tenemos que darle a la otra persona, tenemos que hablarle, tenemos que decirle algo, y en realidad muchas veces esa persona lo único que necesita es que yo le escuche. Entonces en esa búsqueda de la palabra perfecta que queremos decirle, en esa búsqueda de hacerle sentir bien, muchas veces hablamos por demás, ¿verdad? Si a mí me ocurrió lo mismo y se le murió la mamá, otro me está contando qué está pasando, la tristeza que tiene, yo, vos sabés que a mí también me ocurrió eso, y a mí, bla, 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 y le empiezo a pisar lo que está diciendo, cuando esa persona lo que en realidad necesita es que yo simplemente le escuche. Y no existe la palabra perfecta en esos momentos, no existe. Entonces, quedémonos atentos con una escucha activa a esa persona, a su sentir, y no estemos mientras ella nos habla buscando la palabra correcta para decir. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y ofrecerle un abrazo. Lo que puede darle es más afecto, demostración de afecto que palabras. Bueno, excelente, Javier. Yo creo que podemos ir cerrando. Agradecemos a todas las personas que se conectaron. Si bien vamos a seguir con las charlas, vamos a estar dando toda la información por las redes sociales. Y bueno, esperamos volver a tenerte en breve, Javier. Así que nada más agradecerte nuevamente por tu tiempo y por compartir esta charla tan interesante. Si querés cerrar con algunas palabras y ya nos vamos despidiendo. Sí, gracias Claudia, gracias a la doctora Nola, al Comité de Cultura que permite que estemos en estos momentos compartiendo esto. Gracias al club también, que nos da esta brillante oportunidad de, a través de la tecnología, estar más cerca, ¿verdad? A pesar de estar distanciados, no estar distantes, que eso es importante. Decirle a las personas que si tienen alguna necesidad de hablar o de profundizar sobre esto que hablamos hoy, no hay ningún problema, pueden contactar conmigo, ahí están mis datos, o pueden encontrarme en las redes sociales como Javier Roa Benítez. Y en YouTube tengo un canal en donde ahora mismo hay como 60 videos cortos de 3 a 6 minutos, en donde hablo de diferentes cosas, fuera de esto del duelo, también de diferentes cosas que tal vez, extraídos de libro, preguntas que pueden mejorar tu vida, que tal vez le pueda ayudar a alguien. Y los videos son en español y también son en idioma guaraní, porque creo que el coaching y todo esto debe ser inclusivo. Y no hay nada mejor, no hay mejor canción que escuchar palabras en guaraní cuando mi lenguaje materno es el guaraní.
y me llega mucho más el mensaje que en español, ¿verdad? Aunque hablemos un perfecto español, igual la emoción que nos genera escuchar el lenguaje materno es interesante. Entonces también les invito a que visiten eso. Y de nuevo agradecerles a todos por esta oportunidad. Bueno, entonces para finalizar nos despedimos y los esperamos hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.